En un ambiente político cada vez más tenso y polarizado, las palabras y los gestos se convierten en armas y escudos, en estrategias para ganar terreno o en trampas que acaban volviéndose en contra. Pepa Millán, diputada conocida por su estilo incisivo y su presencia constante en los debates más calientes, decidió en esta ocasión salir al ruedo con una clara intención: atacar al presidente Sánchez con un comentario irónico que, lejos de impactar como esperaba, se volvió en un auténtico boomerang que la dejó en ridículo ante toda la Cámara. Lo que comenzó como un intento de broma, con un tono aparentemente sarcástico y un gesto de suficiencia, terminó derivando en una tormenta de respuestas que no solo desmontaron su argumento, sino que la colocaron en el centro de las críticas, tanto de la bancada contraria como de varios sectores dentro de su propio partido, sorprendidos por la torpeza del ataque. El episodio tuvo lugar en una sesión plenaria donde el debate giraba en torno a políticas sociales y económicas, un terreno donde Sánchez había presentado propuestas ambiciosas para intentar reducir las desigualdades y fortalecer los servicios públicos. Pepa, que llevaba varios minutos esperando su turno, decidió aprovechar la oportunidad para lanzar una frase que buscaba ridiculizar a Sánchez, aludiendo a una supuesta desconexión del presidente con la realidad cotidiana de los españoles. Sin embargo, lo que parecía un golpe certero se convirtió en un regalo para la oposición y para quienes siguen de cerca la política nacional, pues las palabras de Pepa no solo resultaron mal construidas, sino que dejaron al descubierto una falta de conocimiento y preparación sobre el propio tema que criticaba. En el instante en que pronunció su frase, un silencio incómodo se apoderó del hemiciclo. Ni siquiera sus compañeros de bancada parecían compartir la confianza con la que ella había lanzado su comentario. Algunos diputados intercambiaban miradas desconcertadas, otros fruncían el ceño como intentando contener una reacción negativa que ya empezaba a formarse en la sala. Sánchez, que en ese momento escuchaba con atención desde su escaño, no perdió la oportunidad para responder con una serenidad que contrastaba con la agresividad de Pepa. Su réplica fue precisa, cargada de datos y de un tono firme que buscaba no solo defender su posición, sino también poner en evidencia la superficialidad del ataque recibido. Mientras Sánchez desmontaba punto por punto la acusación, mostrando cifras recientes de reducción del desempleo, inversión en educación y sanidad, así como medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, Pepa comenzó a notar cómo su intento de burla se convertía en un flanco débil. No era solo que sus palabras fueran insuficientes, era que se estaban usando para reforzar el argumento contrario, como un trampolín que elevaba aún más la figura del presidente. Lo que vino después fue una auténtica lluvia de zascas que, como una cascada imparable, no dejó espacio para que Pepa recuperara la compostura. Algunos diputados de la oposición la interpelaron con ironías sutiles pero punzantes, otros aprovecharon para exponer hechos que desmentían con claridad su burla inicial. Pero el golpe más fuerte vino de una figura inesperada, una diputada de su propio partido, que tomó la palabra para criticar públicamente la falta de rigor y el tono desacertado de Pepa, recordando que el debate político debe basarse en argumentos sólidos y respeto, no en intentos burdos de menospreciar a quienes trabajan para mejorar la sociedad. La Cámara captó en ese momento la expresión de Pepa, una mezcla de sorpresa, frustración y una evidente conciencia de que había cometido un error. Intentó defenderse, pero sus palabras se perdían en la contundencia de las críticas recibidas, y la sesión siguió adelante sin que ella pudiera recuperar el protagonismo que había buscado. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del episodio. Vídeos del momento comenzaron a viralizarse, acompañados de comentarios que iban desde la diversión hasta la indignación, pasando por análisis políticos que calificaban la jugada de Pepa como un error estratégico que dañaba la imagen de su partido. En los días siguientes, la diputada se vio obligada a emitir una declaración pública en la que intentó matizar sus palabras, explicando que su intención no había sido burlarse de nadie sino llamar la atención sobre ciertos aspectos que, según ella, podían mejorar en la gestión del gobierno. Sin embargo, la explicación fue recibida con escepticismo, y para muchos se percibió más como un intento de salvar el honor que como un verdadero reconocimiento del error. Mientras tanto, Sánchez y su equipo aprovecharon la coyuntura para reforzar su mensaje y mostrar una imagen de estabilidad y seriedad frente a la improvisación y los ataques sin fundamento. En las comparecencias posteriores, el presidente no dejó pasar la oportunidad de recordar que la política es un espacio para el diálogo constructivo y el respeto mutuo, valores que quedaron cuestionados por el incidente. Lo cierto es que aquel momento se convirtió en un caso de estudio sobre cómo no utilizar la ironía ni la burla en política, sobre la importancia de conocer el terreno y prepararse con datos antes de lanzarse al ataque.
La lección fue clara para muchos. En el escenario político, la rapidez para lanzar un comentario ingenioso puede ser una trampa que se vuelve en contra, dejando expuesta no solo a la persona sino también a su partido y a sus aliados. Algunos analistas políticos destacaron que, más allá del ridículo puntual, el episodio reflejaba un problema mayor: la tendencia a politizar la crítica sin aportar soluciones reales, a usar el sarcasmo como sustituto del debate serio, lo que termina cansando y alejando a una ciudadanía que demanda responsabilidad y compromiso. Por su parte, la prensa especializada se dividió entre quienes defendían que el error de Pepa era una muestra más de la tensión creciente en el Congreso y quienes apuntaban a que esas actitudes solo alimentan el desencanto y la polarización, poniendo en riesgo la calidad del debate democrático. En las semanas que siguieron, Pepa Millán mantuvo un perfil más bajo, participando en menos debates y evitando exponerse en los medios, mientras su equipo trabajaba para reconstruir la imagen dañada y para diseñar estrategias que evitaran que episodios similares volvieran a repetirse. El público, por su parte, no olvidó fácilmente el momento. En encuestas informales y en las redes sociales, se recordaba con frecuencia la metedura de pata, y aunque algunos simpatizantes intentaban justificarla, la mayoría coincidía en que había sido un claro ejemplo de lo que no debe hacerse en política. Esta lluvia de zascas no solo marcó un antes y un después para Pepa Millán, sino que también se convirtió en un espejo para todos los políticos que consideran que la ironía y la burla son armas fáciles y efectivas. La realidad demostró que, si no se manejan con cuidado, pueden ser devastadoras. Así, el episodio dejó una enseñanza crucial: el respeto al adversario, el conocimiento profundo de los temas y la preparación rigurosa son indispensables para mantener la credibilidad y el respeto en cualquier debate político. Sin estos elementos, cualquier intento de ataque puede volverse en un arma de doble filo. En definitiva, aquella sesión parlamentaria quedará como una anécdota que resume con crudeza la fragilidad de la política cuando se abandona el diálogo serio y se apuesta por la confrontación sin fundamento. El trasfondo de aquel momento en el hemiciclo, donde Pepa Millán intentó burlarse de Sánchez y terminó siendo objeto de una lluvia de zascas, merece un análisis más profundo para entender la complejidad política y humana que se manifestó en esa sesión. No fue simplemente un desliz, fue la culminación de tensiones acumuladas, estrategias mal calculadas y una evidente falta de preparación para enfrentar un debate que exigía rigor y sensibilidad. Pepa Millán, desde el inicio de su carrera política, ha sido reconocida por su carácter fuerte y su capacidad para provocar, muchas veces con un humor ácido y directo. Sin embargo, esa misma fortaleza puede convertirse en un arma de doble filo si no se combina con un conocimiento exhaustivo de los temas y un respeto mínimo por el adversario político. La frase que pronunció, que pretendía ser una burla ligera, tenía en su núcleo una crítica legítima a ciertas políticas del gobierno, pero su forma fue un error estratégico mayúsculo. El contexto político era especialmente delicado. El país atravesaba momentos de incertidumbre económica y social, con muchos ciudadanos expectantes a las medidas que el gobierno iba implementando para intentar recuperar estabilidad y confianza. En ese escenario, la ironía de Pepa no solo sonó fuera de lugar, sino que fue interpretada por muchos como una falta de empatía hacia la ciudadanía y una forma poco constructiva de hacer política. En el fondo, lo que el episodio evidenció es la diferencia entre criticar con fundamento y atacar con superficialidad. Mientras que Sánchez pudo apoyarse en datos concretos y en su discurso político para defender su gestión, Pepa se quedó anclada en una frase que carecía de respaldo sólido y que, además, abría la puerta para que la oposición y los medios arremetieran contra ella con fuerza. Algunos compañeros de partido le reprocharon, de manera privada pero firme, que no podía permitirse ese tipo de errores en un debate público. La política, argumentaron, no es un escenario para la improvisación ni para el espectáculo barato, sino para la exposición de ideas, propuestas y soluciones que beneficien a la población. Desde el punto de vista estratégico, la jugada de Pepa fue demasiado arriesgada. En lugar de fortalecer la crítica hacia Sánchez, lo que logró fue fortalecer la figura del presidente y evidenciar las debilidades de su propio discurso. Esta situación es un claro recordatorio para los políticos de todas las tendencias. Cada palabra y cada gesto están bajo escrutinio constante, y cualquier descuido puede ser explotado para generar un daño que va más allá del momento. Además, este episodio sirve para reflexionar sobre la dinámica interna de los partidos políticos. La crítica que recibió de una diputada de su propio partido, una figura con experiencia y reconocimiento, demostró que no todos en su entorno estaban dispuestos a respaldar un ataque que consideraban poco ético y poco efectivo.
Este hecho resalta la importancia de la cohesión y la estrategia conjunta en la política, así como la necesidad de que cada miembro entienda y respete las líneas rojas del debate público. El público, por su parte, mostró una reacción ambivalente. Mientras algunos seguidores de Pepa intentaban justificar la ironía y el tono sarcástico como un estilo legítimo y una forma de llamar la atención, muchos ciudadanos expresaron su cansancio ante el uso recurrente del sarcasmo y la falta de propuestas concretas. En una sociedad que demanda soluciones y responsabilidad, los ataques vacíos y las burlas pueden generar más rechazo que apoyo. Los medios de comunicación, conscientes del valor del momento para la audiencia, amplificaron el impacto de la escena. Los análisis, las tertulias y las columnas de opinión destacaron como un comentario lanzado sin la suficiente reflexión puede costar caro en términos de imagen y credibilidad. Esta cobertura contribuyó a que el episodio se mantuviera en la agenda pública durante días, lo que obligó a Pepa y a su equipo a replantear su estrategia comunicativa y política. Asimismo, esta situación ejemplifica cómo la política mediática ha cambiado las reglas del juego. La instantaneidad con la que se difunden los mensajes y la rapidez con que se viralizan los contenidos obligan a los políticos a medir con precisión cada intervención. La ironía y la burla, que antes podían pasar desapercibidas o limitarse a un grupo reducido, hoy tienen alcance masivo y pueden influir decisivamente en la percepción pública. Es relevante también considerar el impacto psicológico que estos momentos pueden tener en los protagonistas. Para Pepa Millán, enfrentar una crítica tan intensa y pública puede ser un desafío personal y profesional. Manejar la frustración, la presión y el escrutinio constante requiere resiliencia y apoyo, aspectos que a veces se pasan por alto en la vorágine política. A nivel institucional, el episodio abrió el debate sobre el tono que debe prevalecer en el Congreso y en otros foros políticos. ¿Debe primar el respeto y la formalidad en todas las intervenciones? ¿O hay espacio para la ironía y el humor, siempre que sean bien fundamentados? Estas preguntas se hicieron presentes en muchas conversaciones posteriores, demostrando que la calidad del debate político es un tema de interés general y que afecta la salud democrática del país. Finalmente, lo ocurrido con Pepa Millán y Sánchez es un ejemplo palpable de que en política no basta con tener un buen punchline o una frase llamativa. Es necesario conocer a fondo los temas, preparar con cuidado los argumentos y actuar con respeto hacia los adversarios y hacia la ciudadanía. Solo así se puede construir un discurso sólido que contribuya a la mejora del país y a la confianza de los votantes. Lo que se vivió durante esa sesión parlamentaria no solo dejó a Pepa Millán en una posición incómoda, sino que abrió una ventana para analizar en profundidad el papel que juega la comunicación política en la actualidad y cómo un solo momento puede definir o alterar la trayectoria de un político. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial captada por las cámaras tiene un impacto que trasciende la simple anécdota. En este caso, la caída de Pepa Millán fue la muestra palpable de cómo la comunicación errónea y la falta de preparación pueden derrumbar cualquier intento de ataque, por muy preparado que uno crea estar. Fue inevitable que, desde distintos ángulos, se desglosaran los factores que llevaron a esta situación embarazosa. Por ejemplo, su elección de palabras fue objeto de escrutinio. La ironía, tan delicada y peligrosa, fue usada sin el suficiente contexto ni un respaldo sólido de datos, lo que la convirtió en un blanco fácil para las réplicas rápidas y contundentes. Además, la falta de conexión con el público se evidenció en la respuesta fría y en el silencio incómodo que se generó tras su intervención, un indicio claro de que el mensaje no había calado ni logrado el efecto buscado. Otro detalle que llamó la atención fue el lenguaje corporal de Pepa en esos instantes. Sus gestos, que en ocasiones parecían confiados y seguros, comenzaron a mostrar signos de inseguridad y tensión a medida que la respuesta de Sánchez y sus aliados se hacía más precisa y demoledora. La cámara no dejó pasar este instante y lo amplificó, lo que hizo que la percepción pública fuera aún más negativa. La política no es solo lo que se dice, sino cómo se dice, y en este caso, la comunicación no verbal también jugó en su contra. La intervención de la diputada de su propio partido que la criticó abiertamente en el hemiciclo fue otro punto de inflexión que marcó la profundidad del problema. Este acto no solo sorprendió a la audiencia, sino que dejó claro que, en ocasiones, las diferencias internas y las discusiones sobre la estrategia pueden ser tan públicas y evidentes como los debates entre partidos rivales. La política no es monolítica y este episodio dejó ver grietas que, aunque normales en cualquier organización, pueden ser explotadas por los adversarios. Además, el contraste entre la actitud de Sánchez y la de Pepa fue un factor que acentuó el impacto del momento.
Mientras Pepa parecía buscar un golpe rápido y quizá improvisado, Sánchez mantuvo la compostura y respondió con argumentos bien fundamentados, mostrando una imagen de liderazgo y control que resonó positivamente en el público y en los medios. La capacidad para mantenerse firme y responder con calma en momentos de ataque es una habilidad política que puede cambiar el curso de un debate. Por otro lado, la repercusión en redes sociales no se limitó a simples comentarios. Se convirtió en un fenómeno viral que generó memes, debates y hasta análisis de expertos en comunicación política. Este fenómeno demuestra cómo la política contemporánea está íntimamente ligada a las plataformas digitales, donde cualquier fallo puede ser amplificado y permanecer en la memoria colectiva por mucho tiempo. La velocidad con la que se propaga la información exige a los políticos un manejo experto y cuidadoso de sus intervenciones. El análisis también incluyó el impacto que estos episodios tienen en la percepción general de la política y los políticos. En una sociedad cada vez más desconfiada y crítica con sus representantes, este tipo de errores alimenta la narrativa negativa y puede erosionar la confianza en las instituciones. Por eso, cada palabra y cada acción cuentan, y el público está cada vez más atento y exigente con la calidad del debate político. Cabe destacar que, para muchos, este incidente también fue un recordatorio del costo que implica perder la compostura y el respeto en el Parlamento. La democracia se sostiene no solo en las leyes, sino en la calidad de las interacciones entre quienes representan a la ciudadanía. La burla mal calibrada no solo genera un momento incómodo, sino que puede dañar la imagen de todo un sistema que busca legitimidad y apoyo popular. Algunos expertos señalaron que la situación podría haberse manejado de manera distinta si Pepa hubiera optado por un enfoque más constructivo, basado en preguntas o críticas fundamentadas que invitaran al diálogo. En política, incluso las discrepancias más fuertes pueden ser presentadas con respeto y estrategia, evitando la confrontación que termina desgastando a todos los involucrados. La lección final es clara: el debate político exige preparación, conocimiento y respeto. La ironía y la burla son herramientas que solo pueden usarse con mucha cautela y en el momento adecuado. De lo contrario, se convierten en trampas que pueden ser letales para quien las emplea. Pepa Millán, con su intento fallido, mostró cómo un descuido puede tener consecuencias duraderas en la percepción pública y en la propia carrera política. La reacción inmediata de los espectadores presentes en el Congreso también mereció atención. Fue notable cómo el silencio inicial, producto del impacto, dio paso a murmullos y susurros entre los diputados, reflejando la sorpresa y desconcierto que la intervención de Pepa Millán había causado. No era solo la contundencia de la réplica de Sánchez lo que impresionó, sino la aparente desconexión entre el tono y el contenido del comentario inicial. Este contraste marcó un antes y un después en la dinámica del debate, haciendo visible la diferencia entre una crítica fundamentada y un ataque improvisado. El equipo de comunicación de Pepa se vio obligado a actuar con rapidez para mitigar el daño causado. En cuestión de minutos, comenzaron a circular mensajes en redes sociales y comunicados que intentaban matizar lo ocurrido, apelando a que la intención no había sido ridiculizar sino cuestionar políticas del gobierno. Sin embargo, esta respuesta tardía y poco clara no logró revertir la percepción negativa que ya se había instalado entre muchos sectores del público y la prensa. Este episodio demostró lo fundamental que es la agilidad y precisión en la gestión de crisis comunicativas en la política moderna. En el ámbito interno del partido, la situación generó debate sobre la necesidad de reforzar la formación en oratoria y manejo de discursos para sus representantes. Se reconoció que la falta de preparación adecuada en este tipo de confrontaciones puede acarrear consecuencias políticas y mediáticas importantes. Esta introspección llevó a la organización a considerar nuevos protocolos para que sus diputados estén mejor preparados ante las sesiones de máxima tensión en el hemiciclo, entendiendo que cada intervención es un reflejo de la imagen colectiva. Asimismo, la presión de los medios y la opinión pública influyó en que algunos líderes del partido pidieran públicamente a Pepa Millán mayor cautela y un enfoque más responsable en sus intervenciones futuras. No se trataba de censurar la crítica o limitar la libertad de expresión, sino de buscar un equilibrio que permita defender ideas sin caer en ataques personales o frases que puedan ser malinterpretadas o usadas en contra. Otro aspecto que se destacó fue el papel del moderador en el debate. En ocasiones, la ausencia de un control más estricto sobre el lenguaje y los tiempos permitió que ciertas expresiones o comentarios se salieran de tono, incrementando la tensión en la sala.
Esto abrió la discusión sobre la necesidad de revisar los mecanismos para mantener un ambiente de respeto y profesionalismo, garantizando que el intercambio de ideas sea constructivo y no un espectáculo de confrontaciones inútiles. En las horas siguientes al debate, numerosos expertos en política y comunicación analizaron en programas especializados los errores cometidos y cómo podrían haberse evitado. Se enfatizó la importancia de la preparación rigurosa y el manejo adecuado del contexto, especialmente cuando se habla frente a audiencias masivas y con cámaras que multiplican cada detalle. Estos análisis contribuyeron a generar conciencia sobre el impacto que tiene cada palabra y gesto, y sobre la responsabilidad que tienen los políticos al dirigirse a sus colegas y a la sociedad. Por otra parte, la ciudadanía mostró en sus reacciones que, aunque está cansada de las peleas políticas, también exige mayor profesionalismo y respeto en los debates. Este episodio fue una muestra clara de cómo el público valora más los argumentos sólidos y el respeto mutuo que las bromas o ironías mal planteadas. La política, para muchos, debe centrarse en la solución de problemas reales y no en los rifirrafes que solo generan división y desgaste. Además, esta situación evidenció la importancia de la autocrítica dentro de los partidos políticos. Reconocer los errores y aprender de ellos es fundamental para crecer y fortalecer la democracia. En este sentido, el caso de Pepa Millán puede servir como ejemplo para otros políticos sobre los riesgos de subestimar el contexto y la audiencia en cada intervención pública. Finalmente, quedó claro que la política es un escenario donde cada palabra cuenta y donde el manejo adecuado de la comunicación puede marcar la diferencia entre ganar o perder credibilidad. La experiencia vivida por Pepa Millán es un recordatorio de que, en la arena política, la preparación, el respeto y la estrategia son elementos indispensables para enfrentar con éxito cualquier debate o confrontación. Si te interesa seguir profundizando en estos temas y conocer al detalle los movimientos y estrategias de los protagonistas de la política, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis profundos, información actualizada y una comunidad comprometida con el conocimiento y el debate informado. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que quiere entender la política más allá de los titulares y que busca estar siempre un paso adelante en la información. No te lo pierdas. Lo que también llamó la atención fue cómo los medios digitales y las redes sociales no tardaron en captar cada matiz de la intervención de Pepa Millán y la réplica de Sánchez. Los clips de vídeo se compartieron millones de veces, y cada pequeño detalle, desde la expresión facial de ambos hasta el tono de voz, fue diseccionado y comentado. Algunos usuarios señalaron que el momento expuso las fallas en la estrategia comunicativa de Millán, mientras que otros aprovecharon para ensalzar la capacidad de Sánchez para mantener la calma bajo presión. Este fenómeno evidencia cómo el debate político trasciende el Congreso y se convierte en un espectáculo con alcance global en tiempo real. El análisis de expertos en comunicación política se centró en el peligro de utilizar la ironía y el sarcasmo sin una base sólida o una lectura clara del contexto. Se explicó que, si bien estas herramientas pueden ser efectivas para captar la atención y generar impacto, su mal uso puede volverse en contra de quien las emplea, especialmente cuando no se domina el tema o cuando se subestima la capacidad de respuesta del adversario. Este episodio sirvió de caso de estudio para formadores y consultores políticos, quienes lo usaron para ilustrar cómo el manejo inadecuado del lenguaje puede comprometer la credibilidad y la reputación. Además, dentro del propio partido, la controversia generada llevó a una reflexión profunda sobre cómo deben plantearse las críticas al gobierno y la manera en que se deben construir los discursos. Se discutió que el debate público necesita ser más que confrontación, debe ser un espacio para presentar alternativas viables y argumentos sólidos, siempre manteniendo el respeto y la profesionalidad. Esta autocrítica interna mostró que incluso los propios políticos reconocen que el nivel del debate político a veces se ve afectado por actitudes poco constructivas que alejan a la ciudadanía. Por otra parte, la actitud de Sánchez, en contraste con la de Millán, fue motivo de elogio por parte de sectores que valoran la serenidad y el control emocional en la política. Su habilidad para responder con datos y sin perder la compostura fue interpretada como una muestra de liderazgo y de dominio del discurso, reforzando así su imagen pública. Esto puso de relieve la importancia de la preparación, no solo en términos de contenido, sino también en el manejo emocional y estratégico durante el debate. El episodio también generó un debate sobre la influencia de la televisión y las plataformas digitales en la política contemporánea. Se concluyó que, en la era de la inmediatez, cada intervención está expuesta a un escrutinio extremo, y que la presión por generar titulares impactantes puede llevar a errores tácticos como el cometido por Millán.
La política, por tanto, debe adaptarse a estos nuevos tiempos sin perder la esencia del respeto y la calidad en la comunicación. Otro aspecto que merece atención es la repercusión que estos episodios tienen en la percepción pública de la política en general. Cuando los debates se convierten en escenarios de ataques personales o bromas mal calculadas, el público tiende a perder confianza en sus representantes y en las instituciones. Esto genera un clima de escepticismo y descontento que puede afectar la participación ciudadana y la legitimidad del sistema democrático. Por eso, la calidad del debate político es una responsabilidad que recae tanto en los políticos como en los medios y la sociedad. En paralelo, algunos analistas destacaron que la lección para Pepa Millán y otros políticos es clara. El dominio del contexto, el conocimiento profundo del tema y la calibración del tono son elementos cruciales para no caer en situaciones embarazosas o contraproducentes. No basta con la espontaneidad o el ingenio. La política exige rigor y responsabilidad en cada intervención pública. Finalmente, la capacidad de aprender y adaptarse tras un error es fundamental para cualquier figura pública. La experiencia vivida por Millán debe servir para fortalecer su carrera política y para que tome decisiones más acertadas en el futuro, entendiendo que el respeto y la preparación son los mejores aliados para construir un discurso sólido y creíble. Si quieres estar siempre al día con los análisis más profundos y las historias más reveladoras de la política actual, suscríbete a nuestro canal. Aquí te ofrecemos contenido exclusivo, reflexiones detalladas y una comunidad que busca la verdad y la calidad en la información. Suscríbete ya y no te pierdas nada de lo que está pasando en el mundo político. Forma parte de esta comunidad informada y comprometida.